Muy buenos días a todos y todas. Es un verdadero gusto darles la más cordial bienvenida a esta última sesión. Agradecemos profundamente su participación, que sin duda alguna refleja un compromiso y convicción que todos compartimos, ¿no? Trabajar unidos para poder contribuir con un Perú más inclusivo y más accesible. Estas sesiones que hemos venido impartiendo desde el lunes y que ya está finalizando el día de hoy, se enmarcan en dos instrumentos clave para la transformación digital de nuestro país. El primero es el lineamiento para el diseño y desarrollo de servicios o plataformas digitales accesibles y el sello de accesibilidad digital 2025, ¿no? Este sello es un reconocimiento que estamos impulsando por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros con el apoyo de CONADIS. Sin duda alguna, ambos documentos son una hoja de ruta que nos va a ayudar a eliminar barreras y garantizar que cada persona, sin excepción, pueda participar plenamente en el entorno digital. Bien, entonces de acuerdo a nuestro programa, a nuestro último programa ya, hoy abordaremos el criterio número 3 y el criterio número 6. Ambos criterios están establecidos en las bases del sello de accesibilidad 2025 y también queremos recordarles pues que este es un reconocimiento anual que no solamente vamos a reconocer este año, sino que también vamos a venir implementando las versiones del sello de accesibilidad 2026 hasta el 2030, ¿no? Justamente porque este es un servicio que está enmarcado en la Política Nacional de Transformación Digital. Bien, entonces, como primera parte de esta sesión, vamos a abordar el criterio número 3, que se refiere a pruebas de uso del servicio digital por parte de personas con y sin discapacidad. Este es un aspecto sin duda fundamental para poder garantizar la accesibilidad y la usabilidad efectiva del servicio o plataforma digital para todos los usuarios, ¿no? Validando su diseño inclusivo en condiciones reales, ¿no? Asimismo, este criterio nos permite comprobar que las personas con distintos tipos de discapacidad, ya sea visual, auditiva, física, cognitiva, intelectual, puedan interactuar con el servicio de manera efectiva, eficiente y satisfactoria. Para guiarnos en el desarrollo de este tema, tenemos el día de hoy el honor de contar con la presencia de Berta Rojas Bazán. Ella es analista en articulación de la Subdirección de Promoción y Articulación del CONADIS. A su vez es licenciada en Psicología y cuenta con una maestría en Gestión Pública. Su formación se complementa también con una especialización en Psicología Clínica y Salud Mental, Recursos Humanos y Gestión Pública, con un enfoque netamente en discapacidad. Sin más preámbulos, Berta, te damos la más cordial bienvenida. El espacio es todo tuyo. Dejo de compartir para que puedas presentar tu presentación y pues adelante, te escuchamos. Muchísimas gracias, Gabriela. Buenos días con todos. Un gusto poderlos tener y compartir con ustedes estos espacios que nos servirán para poder interactuar y sobre todo poder aclarar de repente algunas dudas que puedan tener al respecto, ¿no? Sobre quiénes son las personas con discapacidad. Primeramente, hay que abordar estos aspectos y sobre todo entender y coordinar los tipos de discapacidad, porque es muy importante saber cuáles son los tipos de discapacidad existentes según la normativa y además cómo interactuar con cada persona de acuerdo a la discapacidad. Antes de ello, quisiera preguntarles, por favor, ¿me confirmas, Gabriela, si se puede visualizar la presentación? En este caso estamos viendo el Teams. Hace unos minutos estábamos viendo la presentación. A ver,
Espera A unos ver, minutos. allí, Ahí sí, ¿sí? ahí estamos Listo. viendo justamente la lámina de... Ahí está, perfecto. Genial, perfecto. Muchísimas gracias, Gabriela. Entonces, vamos primero a empezar por lo básico y lo que debemos conocer todos, porque ustedes van a realizar un testeo para poder probar justamente las plataformas que están implementando. Y para ello es necesario que tengan en claro qué es discapacidad, cuándo existe una discapacidad, también quién es una persona con discapacidad y según la normativa, cuáles son los tipos de discapacidad que hay. Entonces, primero, ¿qué entendemos por discapacidad? Actualmente venimos trabajando según el enfoque o el modelo social de la discapacidad. Antiguamente se manejaban otros modelos, como el modelo de la presidencia y el modelo médico rehabilitador. Hoy por hoy, desde la firma de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, la cual el Perú fue parte en el año 2006, ya se emplea este enfoque mucho más, con una mirada más netamente desde el aspecto, como su nombre lo dice, social, es decir, es la sociedad quien debe proporcionar las condiciones adecuadas para que una persona con alguna limitación o una discapacidad pueda cumplir sus objetivos y hacer ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, en ese sentido, se señala que se entiende por discapacidad o existe una discapacidad cuando hay una interacción entre el individuo que presenta una limitación y ese individuo encuentra deficiencias o barreras en el entorno, ¿no? Y las barreras muchas veces no son solamente cuando tenemos la idea de barreras, pensamos de repente lo más práctico, lo más rápido en la inexistencia de una rampa o en que no hay ascensores, pero las barreras van mucho más allá. O ahora se sabe que hay barreras, por ejemplo, comunicacionales, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona con una discapacidad auditiva no puede acceder porque no hay traducción en un video, no hay traducción de lengua de señas, no hay traducción en texto. Entonces, esa ya es una barrera comunicacional. Entonces, esas son las deficiencias que el entorno presenta y ahí se genera una condición de discapacidad. Esto, sin lugar a duda, impide que la persona que tiene una limitación ejerza sus derechos en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, es la sociedad quien realmente discapacita a la persona con condiciones de discapacidad, ¿no? Al prestar, digamos, servicios o barreras y los servicios no son de manera adecuada. Entonces, por lo tanto, una persona tiene discapacidad cuando encuentra estas barreras en el entorno y tiene que enfrentarlas muchas veces, salir adelante aún con todas las barreras. Sí, sin lugar a duda, nuestro país es muy diverso, muy variado, ¿no? En nuestra costa peruana encontramos muchas más facilidades. El problema, por ejemplo, es en las personas que viven en la sierra, en la selva, que sí, lógicamente hay muchas más barreras para ellos, barreras comunicacionales, barreras incluso sociales, ¿no? Porque todavía hay cierto desconocimiento y prejuicio en cuanto a la discapacidad. Entonces, en esa medida venimos trabajando en coordinación y yo no tengo duda que lo que ustedes están presentando va justamente alineado a ello, alineado a eliminar estas barreras existenciales que van a beneficiar a muchas poblaciones vulnerables. Entonces es importante que tengamos en cuenta que una persona entonces se encuentra en condición de discapacidad cuando al interactuar con las barreras no impide, se ve impedida de ejercer sus derechos, ¿no? Y esto va a influir justamente en los servicios, tiene una gran carga el Estado aquí para poder trabajar en conjunto con el sector privado, como lo venimos haciendo, para que los servicios en general que brindemos a la sociedad sean inclusivas, ¿no?
En esa línea hay que entender que es importante saber cómo interactuar con las personas con discapacidad de acuerdo al tipo de discapacidad, lógicamente. Aparte de ello, cada persona es única. Cada persona tiene un carácter, una forma, una conducta y una realidad diversa. Entonces, nosotros nos va a permitir el conocer los tipos de discapacidad y los modelos de interacción para cada uno de esos tipos de discapacidad, que nos va a dar una mirada pues más ampliada y al momento de ustedes poder justamente hacer las pruebas correspondientes de las aplicaciones o las plataformas digitales que ustedes están implementando, y que se pueda hacer las pruebas de manera adecuada, de manera óptica y también que obtengan un buen resultado, porque lo que queremos acá es que los resultados que ustedes obtengan en la aplicación de sus pruebas en sus plataformas digitales sean de manera óptima. Entonces vamos a poder tener una mirada más real de lo que es para lo que va a servir la utilidad que van a tener estas plataformas y su implementación y su uso también. Entonces, em, lo que queremos es garantizar justamente que toda persona no sea tratada de la manera adecuada, con el respeto que se merece y sobre todo entendiendo la diversidad, aceptándola, ¿no? Es primero importante y cabe resaltar que es necesario que cambiemos, empecemos en cambiar la mirada de la discapacidad. Anteriormente, y muchos he escuchado los discapacitados, términos despectivos, incluso como etiquetantes, ¿no? Y no son discapacitados, somos personas con discapacidad. También el término de pobrecito, ¿no? O sea, el hecho de que una persona presente una discapacidad no te hace víctima o pobrecito de nada. Hay personas con discapacidad muy profesionales que se desempeñan ya, la discapacidad no es impedimento de nada, nos venimos desempeñando en diferentes áreas, ¿no? En diferentes ramas, en varias carreras y buscamos salir adelante a la medida de nuestras posibilidades. Sin embargo, no todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Además, es importante evitar estos tonos lastimeros, ¿no? Tener en cuenta de que las personas con discapacidad tenemos mucha prevalencia a poder tratar o también captar a la persona de acuerdo al tono en el cual te está hablando. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a una persona en un tono lastimero, hola mamita, ven para acá, y le hablo de una manera triste o como dando pena, entonces él o ella se va a sentir discriminada. Entonces, la idea es evitar estos, estas formas de interacción inadecuada, ¿no? Entonces, considerar también, como les decía, más que la discapacidad o el que yo pueda sentir, porque muchas veces nos gana el sentimiento y si vemos una persona con discapacidad severa y lo que podemos palpar directamente desde los ojos de nosotros o de nuestros sentidos y dice, uy, esta persona y nos podemos imaginar muchas cosas, esta persona es dependiente o cómo va a ser, pobrecito, y ahí viene la conciencia de decir pobrecito y le empezamos a hablar en un tono diferente. Entonces, no estamos valorando a la persona por realmente lo que es el ser humano como tal. Si no estamos viendo, estamos priorizando y poniendo en una balanza por encima sus limitaciones y su discapacidad en vez de poner por delante de nosotros sus habilidades, sus capacidades, ¿no? Entonces, este es el propósito justamente, el saber cómo tratar, cómo interactuar con estas personas. Y primero es manejar una terminología adecuada, ¿no? Entonces, eliminemos esas palabras, esas frases como el pobrecito. A las personas con ceguera, por ejemplo, les llaman el cieguito, el ciego. Y la palabra correcta es persona con discapacidad visual. En el caso de las personas con alguna discapacidad
auditiva, por ejemplo, le llaman sordomudo, mudito, sordito. Hay muchos términos que se utilizan. Y también el término adecuado es persona con discapacidad auditiva. Siempre debemos anteponer el término persona, ¿no? Porque es lo que es un ser humano, una persona. A las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, siempre tienden a decir por los jóvenes con síndrome de Down, por ejemplo, son angelitos, ¿no? Y los chicos con discapacidad intelectual, como el retardo mental, que es un diagnóstico, les dicen retardado, mongolito, retrasado, ¿no? Y otros términos. Y no son los términos adecuados. El término adecuado es persona con discapacidad intelectual. El caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad física que tienen alguna amputación, ya sea superior o inferior, les llaman mutilado. Ellos mismos a veces, por su mismo desconocimiento, he tenido oportunidades de interactuar con personas que estaban en las Fuerzas Armadas o en el servicio militar y por algo tuvieron una amputación y dice, soy amputado, ¿no? Ellos mismos se sienten de esa manera. Entonces tienden a sentirse inferiores. Y si nosotros seguimos con esos términos, vamos a ahondar esa frustración o ese sentimiento, ¿no? Entonces, la idea es empezar a valorar y respetar desde el aspecto primero léxico, cómo hablamos, ¿no? La palabra adecuada es persona con discapacidad física, no es el cojito. En el caso, por ejemplo, los médicos tienden a decir cuando una persona va a usar una silla de ruedas, su paciente, su familiar quedó inválido, ¿no? Y una persona, el término inválido o minusválido es un término muy degradante, ¿no? El usar inválido, lógicamente, significa sin y válido valor. Entonces, está catalogando a una persona por el hecho de que va a usar una silla de ruedas, le está quitando su valor como ser humano. Entonces, justamente con eso venimos lidiando y trabajando para capacitar también desde los médicos, por más que ellos manejen la medicina y sea su especialidad, pero las terminologías que muchas veces han venido utilizando no son las más adecuadas. Entonces, ya utilicemos los términos que son correctos y llamemos cómo se debe, persona con discapacidad física en este caso, ¿no? En el caso de las personas con discapacidades mentales, esta es una discapacidad que viene siendo muy discriminada y cabe resaltar, el mayor inconveniente está en la familia, en la sociedad, que tiene todavía esos prejuicios, ¿no? Piensa que todas las personas con discapacidad mental son violentas, hablamos de discapacidad mental y dicen o psicosocial, como se llama hoy en día, y dice me va a atacar, me va a pegar, me va a golpear, me va a agredir, me puede hasta matar. Y no es así, hay muchas discapacidades mentales que no necesariamente llegan a ese punto. Cuando la discapacidad mental es detectada a tiempo y lleva a la persona una rigurosidad en el tratamiento, en sus medicamentos, esas personas se pueden manejar y desempeñar de una manera adecuada, insertarse a la vida laboral, incluso a la vida social, ¿no? Haciendo sus ajustes, lógicamente, pero pueden ir poco a poco reintegrándose a la sociedad. Y hay discapacidades mentales que no necesariamente tienen que ver justamente con el desequilibrio mental o con las conductas inadecuadas, como por ejemplo una de ellas es el trastorno de epilepsia. No hay personas que tienen un alto grado de estrés y tienen epilepsia y justamente cuando hay situaciones que no pueden manejar, convulsionan. Son diagnosticadas con epilepsia, trastorno de epilepsia, son personas con discapacidad mental pero no son agresivas. Entonces, no podemos catalogar y pensar que todas las personas con este tipo de discapacidad, generalizando, van a atacar y van a ser agresivas. Cada una tiene un diagnóstico y una particularidad distinta y también la conducta y la manera en que enfrentan estas discapacidades son distintas. Entonces, hay que abordarlas de una manera adecuada. Entonces, hay que tener en cuenta algunas pautas para establecer una comunicación, un contacto adecuado
con las personas de acuerdo a su tipo de discapacidad, ¿no? El primero es tener en cuenta que hay que respetar a toda persona y por lo tanto lo primero que hacemos es saludarlo. El saludo, si es una persona que tiene una amputación, no me puede dar la mano, de repente la mano derecha no, y si tiene la mano izquierda, pues adaptarnos y saludarla con la mano izquierda. Si ustedes van a hacer igual sus testeos de manera virtual, saludarlos igual virtualmente, de una manera adecuada. En el saludo está todo el impacto que la persona se va a llevar hacia nosotros y viceversa. Si la persona te saluda, la persona que no tiene discapacidad, te saluda de una manera adecuada, de una manera natural, lógicamente esta persona con alguna discapacidad se va a comportar de una manera natural, pero si estamos saludándola de una manera lastimera o de una manera por el último, con una sensación, un tono de rechazo, ya estamos generando una limitante para la comunicación que vendrá posteriormente, ¿no? Entonces, la comunicación que tengamos con la persona debe ser de manera abierta. Ahora también entender que hay discapacidades en las cuales la persona se va a demorar un poquito en enlazar algunas ideas o se puede perder en ellas y nosotros estamos allí para darle este soporte. Por ejemplo, si estamos hablando de ver una página web, una plataforma y le decimos, mira, a ver, vamos a probar esto, trata de subir ese documento y la persona te empieza a decir, mira, yo tengo un gatito. Entonces, tú como persona que estás llevando, como el indicado, el servidor, el trabajador o el empleado que está llevando a cabo este testeo y aplicando esa prueba con personas con discapacidad, te das cuenta que la persona está saliendo de la ruta. Tienes que ser bien hábil para poder traerla de nuevo y que se enfoque en lo que estamos haciendo. ¡Ay, qué bonito tu gato! Sí, me lo enseñas al terminar. Vamos a continuar. Necesito que subamos este documento para terminar rápido. Entonces, em, la persona, ya, vuelves a donde la persona estaba y le estás diciendo de una manera muy adecuada, concéntrate aquí y centrémonos en lo que estamos haciendo, ¿no? Em, Puede que en algún momento la persona o se incomode o puede que tengamos alguna discusión, que son casos muy aislados, pero lo principal es dejar que la persona se explaye. Déjala o déjalo que la persona señale lo que quiere decirte, no la interrumpas. Dale unos minutos que descargue lo que quiere decir, tómale atención, no lo ignores, porque si ignoras cuando te está hablando de mala manera o de una manera incómoda, te va a incomodar más. Entonces, préstale la atención y ser también hábiles allí en decirle, sí, comprendo tu incomodidad. Justamente por eso estamos aquí para saber y tener una idea más clara de cómo poder ayudarte. O sea, esa es una solución bien práctica en la cual puedes manejar esas situaciones, ¿no? Son ejemplos claros y ustedes puede que en uno de sus testeos la persona se canse y se agote y diga, mire, estoy bastante hora y media con usted y no terminamos, yo también tengo que hacer. ¿No? Comprendo tu incomodidad, comprendo su incomodidad, voy a tratar de ayudarle para terminar rápido. O si usted gusta, eh, volvemos en un par de horas, ¿no? O por la tarde para continuar el testeo. Entonces, darle esas alternativas a la persona para que no, de repente, no se sienta incómoda con el tiempo de duración. Tratar de que los testeos en este caso sean prácticos, ¿no? La implementación, lo que ustedes vayan a aplicar, sea de manera práctica. Entonces, justamente igual, cuando ya terminamos la comunicación, es importante la despedida, siempre agradecer a la persona con discapacidad voluntaria o que se ha prestado para poder, ha dado de su tiempo para poder hacer nuestras pruebas, para poder aplicar y utilizar nuestras plataformas en un debido momento y saber si están funcionando adecuadamente, ¿no?
Entonces, pero estas son las pautas generales. Vamos a desglosar, por ejemplo. Y yo imagino que dentro de los testeos que ustedes vayan a hacer, también puedan realizar pruebas de manera presencial. Entonces, vamos a hablar de estas dos opciones, ¿no? Hay que tener en cuenta, en el caso de las personas con discapacidad física, si tienen una discapacidad física en el miembro, en los miembros inferiores, en la parte inferior del cuerpo, van a utilizar muletas, bastones, y ellas van a tener que tener un espacio un poquito más amplio para poder movilizarse. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si los testeos o las pruebas a realizar van a realizarse, van a hacerse de manera presencial, hacerla en un espacio adecuado que cumpla con las condiciones necesarias para que la persona con este tipo de discapacidad se pueda desplazar adecuadamente. Igual, si ustedes brindan un servicio de atención al público, tienen que garantizar que estos espacios de atención al público sean accesibles y cumplan con las normativas requeridas para que brinde justamente esta facilidad de que se puedan movilizar. Ahora, en caso de las personas con este tipo de discapacidad, si es que el testeo va a ser realizado de una manera virtual, no van a tener mucho inconveniente porque ellos no tienen problemas para utilizar una plataforma virtual. Sin embargo, puede darse el caso de que tengan con ustedes una persona con dificultades en los miembros superiores, en los brazos. Entonces, su plataforma, implementar su aplicativo, tiene que tener la accesibilidad para que también la persona que tiene esta discapacidad pueda manejarla. Quizás un medio sería manejarla a través de voz, ¿no? Em, Ahora hay muchos aplicativos, incluso el Word nos da la facilidad de poder hablar, dando un clic, hablamos y nos va escribiendo lo que nosotros hablamos. Esa es una manera práctica de hacer la tecnología accesible a la persona. Entonces, sí sería ideal que se implementen como parte de las buenas prácticas de repente una opción para que la persona pueda manejar el aplicativo, la plataforma a través de voz, ¿no? Entonces, esto va dado más a las personas con discapacidad física que tienen pues discapacidades o problemas en los miembros superiores. Si vamos a realizar el testeo de manera presencial y bueno, vamos a guiar a las personas que llegan al recinto, al local, hacia el espacio donde van a realizarse las pruebas, tener en cuenta que debemos guiarlas en un paso no muy rápido, tampoco muy lento, evitar que en el intermedio de ese espacio haya vallas, haya de repente algunas barreras que puedan interrumpirlas, como por ejemplo tachos de basura o rampas de repente demasiado empinadas, ¿no? Hay rampas con unas caídas muy exageradas, donde en lugar de ser un beneficio para la persona con discapacidad, por el contrario, ¿no? Se convierte en una barrera más grande porque si subo o si bajo por esta rampa, me puedo caer, me puedo resbalar. Si subo, la silla se puede ir hacia atrás porque la rampa no cumple con las condiciones adecuadas. Entonces, esos puntos, esos criterios hay que tenerlos en cuenta previo al testeo. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, por ejemplo, aquí es importante que tengamos en cuenta de que en su mayoría, no todos, las personas con discapacidad auditiva, digámoslo así, se comunican a través de lengua de señas. Sin embargo, no es en todos los casos. Por eso les decía que si bien es cierto, cada discapacidad tiene sus particularidades, pero también hay particularidades específicas por cada persona, ¿no? Entonces, si esta persona utiliza lengua de señas, pues tratar de que los videos, los manuales,
tengan la interpretación en lengua de señas en la parte posterior. A su vez, también podemos apoyarnos en textos, en imágenes, ¿no? Ellos son muy visuales y se van a guiar del paso a paso de repente con imágenes, ¿no? Con las flechas, con imágenes que puedan tener un contraste adecuado y que las personas puedan comprender un paso a paso de manera muy sencilla. Si vamos a hacer un video aparte de la lengua de señas, podemos también considerar la opción de subtitulado, ¿no? Que es algo adicional. En otras situaciones también se puede dar que la persona te lea los labios, ¿no? Hay muchas personas con este tipo de discapacidad que utilizan la lectura de labios como una herramienta. Y aquí quiero aclarar que no es personas con habilidades diferentes. Muchos me dicen es que esta señorita, esta señora lee los labios, tiene una habilidad diferente. No. Es una estrategia, una técnica que han desarrollado para poder salir adelante, ¿no? Aún con su limitación, con su discapacidad. Pero no es que tenga una habilidad diferente. En realidad todos podemos desarrollar esta habilidad si de repente le pusiéramos más concentración, nos centráramos en ello. Sin embargo, como les digo, el término no es adecuado, por ejemplo, llamar a una persona con discapacidad, persona con habilidades diferentes, ¿no? Por eso tenemos que tener en cuenta estas particularidades y si vamos a hacer un testeo presencial, tratar de que vocalizar de una manera adecuada. No podemos vocalizar con los labios muy cerrados, por ejemplo, tampoco exagerando y abriendo demasiado la boca porque puede sonar a una burla. La persona con una discapacidad auditiva en la cual dice, todos saben aquí o la persona que me está entrevistando sabe que leo los labios y yo como entrevistador empiezo a abrir la boca o a vocalizar de una manera muy exagerada, la persona con ese tipo de discapacidad se va a sentir burlado, ¿no? Es una burla lo que está haciendo, ¿no? Y entonces hay que tratar de vocalizar de una manera adecuada, de repente un poquito más pausada, pero siempre preguntándole a la persona si me dejé entender, ¿no? El término quizás adecuado no es tú me entiendes, sino me dejé entender, lograste captar lo que trato de decirte o yo he tratado de explicarte. De repente, si utilizamos alguna plataforma virtual, encargarnos o verificar que esa plataforma virtual tenga el subtitulado correspondiente, la opción a subtitulado, para que la persona con este tipo de discapacidad pueda también leer y entender de repente algún término que no logre entender con la lectura de labios, ¿no? Si fuese posible, sí sería genial que tengan su intérprete de lengua de señas, pero de no tenerlo, podemos utilizar estos ajustes, como les decía, imágenes, textos, ¿no? El paso a paso señalizado, ¿no? Y todo esto que nos va a permitir que la persona con ese tipo de discapacidad comprenda el manejo de nuestras plataformas. En el caso de la persona con discapacidad visual, em, para que estas personas, a ver, cuando hay dos situaciones. La primera situación es cuando la persona con discapacidad visual tiene ceguera total, ¿ya? En estos casos, las personas con ceguera utilizan un lector de pantalla en voz, que quiere decir, por ejemplo, en su computadora instalan un aplicativo, ¿no? Un software que lo que se encarga es de leerles todas las opciones o todas las acciones que ellos vienen realizando en la computadora. Por ejemplo, yo aquí tengo instalado dos aplicativos de lectura en voz. Tengo el sistema JAWS y tengo el aplicativo, el software NVDA. El NVDA sí es un software gratuito, lo podemos descargar libremente de la web, así es que no hay ningún problema en ello. Y lo que hace es leer todas las opciones que la persona con ceguera, todas las acciones que va realizando. Si abro el Word, si voy a abrir una página en Excel, si realizo una tabla, todo me lo va a leer. A su vez,
entender que las personas con este tipo de discapacidad no utilizan el mouse. Todo lo que hacen, lo hacen a través de el teclado. Y así como nosotros utilizamos el mouse para dar clic en algo, ellos utilizan el teclado, combinaciones de teclado para llegar a tal o cual ventana o a tal o cual sistema para poder ingresar y poder hacer uso de él, ¿no? Dentro de los ya sistemas operativos, ellos utilizan sus opciones de teclado, ¿no? O lo que le llaman comandos para poder acceder a cada opción que puedan ayudarles para cumplir una buena labor, ¿no? Entonces, estas personas no tienen dificultades hoy en día para el uso de las herramientas tecnológicas. También en los celulares, por ejemplo, utilizan muy bien con los smartphones, con el llamado Talkback, y en los iPhone también activando la opción de lectura en voz, así es que ellos no tienen ningún problema para el uso de aplicativos como TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, ¿no? Hacen publicaciones, incluso crean fotos hoy en día, imágenes, ¿no? Entonces no hay problema en ello. La otra situación se da en el caso de las personas con baja visión. Pero antes de cerrar el tema de las personas con ceguera total, entonces si nosotros vamos a implementar una plataforma en la cual queremos o necesitamos que las personas con ceguera den el OK o verifiquen, tenemos que asegurarnos justamente para ello tener uno de los software. En este caso les recomiendo el NVDA, que es el software de acceso gratuito, y asegurarnos pues de que este software o la plataforma que vamos a implementar sea leída por este software. Porque nos dimos la sorpresa en una empresa X de teleoperadores, ellos tienen un sistema específico de manejo y ninguno de los sistemas operativos de voz leían justamente este sistema que ellos, este sistema operativo, este software que ellos tienen para, por ejemplo, la atención a clientes. Entonces, cuando tratamos de insertar laboralmente a chicos con discapacidad visual, no se pudo porque los sistemas no leían los sistemas de lectura en voz, no reconocían este aplicativo, este software, y por lo tanto no era compatible. Entonces, con informática estábamos tratando de hacer arreglos allí de la misma empresa, pero no se pudo porque decían que el software tendría que desde cero haberse realizado con los ajustes correspondientes. Entonces, tenemos que verificar que las aplicaciones de lectura en voz sí puedan acceder, ¿no? Y leer nuestras plataformas digitales o los software a implementar, ¿sí? En el caso de las personas con discapacidad visual o en baja visión, por ejemplo, como es mi caso, ¿no? Lo que se requiere es justamente que haya un contraste visual en las plataformas. Un ejemplo, ¿no? Si yo aquí las letras de esta página, bueno, generalmente las capacitaciones, las asistencias las doy de manera, de esta forma porque ya las tengo, ya sé cuál es el tema, pero si tuviera que leer, no me ayudaría en nada en poner unas letras celestes en este fondo. No, los contrastes son muy importantes en las personas con baja visión. Hay que tener eso en cuenta. Si tenemos en nuestra plataforma, vamos a agregar un recuadro negro, pues tenemos que tener letras blancas, cosas que pueden hacer contraste y no estamos cayendo en el tema de que la persona se tenga que esforzar de más para acercarse o agrandar, ampliar las letras o la pantalla para poder identificar o leer qué es lo que hay ahí. También las imágenes, si vamos a poner imágenes, tienen que ser más amplias, que tengan colores llamativos, que hagan justamente este juego de contrastes, ¿no? Entonces tenemos que tener muy en cuenta el contraste. Si ponemos un fondo rojo y ponemos unas letras verdes, lógicamente no va a haber contraste en las letras, ¿no? Entonces tenemos que ver qué cosa resalta
con nuestros fondos, con nuestros colores de fuente, para que las personas con este tipo de discapacidad tengan la mayor accesibilidad posible. En el caso de que los testeos, las pruebas las vayan a realizar de manera presencial, debemos tener en cuenta pues que también justamente la accesibilidad en los espacios, ¿no? Si es que vamos a guiar a la persona desde el ingreso del recinto, ¿no? Hacia el auditorio o el lugar donde vamos a realizar el testeo o la prueba, es necesario saber cómo dirigirla, ¿no? Primero el saludarla, darle la mano y ofrecerle nuestro brazo u hombro para que se sujete y podamos llevarlo de una manera adecuada. Es decir, yo no voy a tomar a la persona con ceguera o discapacidad visual y la voy a jalar yo de la mano o yo le voy a agarrar el brazo. No, la persona con ceguera o baja visión se sujeta de mi brazo o de mi hombro y yo voy a ser quien la guío o lo guío. Ahora, las personas con este tipo de discapacidad usan un bastón, no sé si ustedes han visto, un bastón de apoyo, muchos de ellos. Entonces, no podemos pedirle a la persona con ceguera que tiene bastón de apoyo que deje su bastón, que guarde su bastón, porque nosotros lo vamos a guiar. Entonces, esto va a generar una desconfianza en la persona y lógicamente se va a sentir inseguro. ¿Por qué? Porque quitarle el bastón es como que yo uso lentes y me quiten los lentes, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. La persona puede ir con el bastón en una mano y puede ser guiada por cualquier persona con la otra mano, ¿no? Igualmente, puede ser el caso que la capacitación o el testeo pueda ser presencial y hay una persona con ceguera con su perro guía, ¿no? No podemos restringirle el acceso al perro guía porque justamente esta persona no utiliza el bastón, sino el perro es quien está entrenado, es un perro especializado, no es una mascota. Este perro guía nunca se va a comportar como mascota, porque es un perro especialmente entrenado para poder justamente servir de apoyo a la persona con ceguera. Estos perros guías se preparan en Estados Unidos o en Alemania y vienen de escuelas ya donde tienen un arduo entrenamiento de entre 6 meses a un año para poder ejercer esta labor, ¿no? Y algunos incluso más tiempo. Hay razas específicas que sirven para estos fines y que hay, como les digo, hay escuelas especializadas en el extranjero y que traen a perros guías para que puedan servir de apoyo a personas con estos tipos de discapacidad. Entonces, no podemos prohibir el ingreso del perro guía a la persona con discapacidad, ¿no? En el caso de la discapacidad intelectual, sí es importante, como les dije y les di un ejemplo hace un momento, considerar de que estas personas tienen que ser tratadas con un lenguaje sencillo, práctico. El trato debe ser adecuado, cordial, ¿no? Es lo importante, la mayor recomendación que yo puedo dar para poder interactuar con una persona con cualquier tipo de discapacidades, trátala de una manera sin hacer diferencia por su discapacidad, o sea, como diríamos, entre comillas, de una manera natural, de una manera normal, no sin compadecimientos. Y sobre todo recuerden que cada uno tenemos un nombre, entonces preguntar el nombre y tratar de que nos llamen por el nombre, no por la discapacidad, ¿no? Es incómodo que te reconozcan cuando dicen, ah, mira, es que el cieguito que va allá, o el señor de silla de ruedas, ¿no? La señora con bastón. No, qué incómodo, ¿no? La señora tal, la persona tiene su nombre. Entonces sí es importante acercarnos, consultar el nombre y poder tener un acercamiento más óptimo en este caso, ¿no? Y en el caso específico de personas con discapacidad intelectual, recordar que estas personas tienen que ser, cuando les vamos a dar una explicación, tienen que ser abordadas de una manera sencilla. Eh,
Cuando yo explico a una persona con este tipo de discapacidad, siempre les digo a los demás, explícale como si le explicaras a tu hijo, a tu sobrino de 8 o 10 años, porque puede ser que esta persona se vea adulto, ¿no? Aparentemente, eh, tiene una edad fisiológica, pues, de 35 años, pero mentalmente tiene una edad de 8 o 10 años. Entonces, entenderán ustedes que hay dos aspectos. El aspecto eh, comportamental, que se puede comportar incluso como un niño de 8 o 10 años, y el otro aspecto también del cognitivo, del aprendizaje, que no tiene el léxico adecuado de una persona de 30 o 40 años, por más que fisiológicamente se vea así, físicamente. Entonces, esta persona tiene un lenguaje reducido o se expresa de una manera no como se expresaría tu hijo o tu hija de 8, 10 o 12 años, ¿no? Entonces, yo siempre les recomiendo, explícale como cuando le explicas a tu hijo de 8 o 10 años. Es la manera, es creo que el resumen general de todo, ¿no? Es, es, es así el trato, como debemos abordar, ¿no? Los puntos clave que queremos explicar. Y si el testeo es realizado justamente de manera presencial en un lugar determinado, justamente ahí va el punto, ¿no? O sea, ellos pueden incluso si ya hemos conversado por teléfono y le dices, hola, mira, yo soy tal, yo te hablé por teléfono. Hola, ellos pueden ser incluso muy expresivos, abrazarte. Y tú dices, what, pero recién lo veo, recién la veo, ¿por qué me abraza? ¿Por qué no? O me saluda como si me conociera, porque así es como un niño que está emocionado y te saluda como si te conociera de año, ¿no? Entonces, lo importante es no mostrar rechazo, una sensación de que, ay, no, no se me acerque, ¿no? Sino dejarlo. Y, hola, un gusto, mira, te voy a acompañar, vamos, yo te voy a llevar, vamos, y tratarlo de una manera adecuada, ¿no? Hay mucha gente que todavía tiene prejuicios, ay, no, que no se me acerque, ay, no, qué asco, o que no me abrace, o, ¿no? Entonces, descartar esos aspectos de nosotros, ser más inclusivos, ¿no? Entonces, abordar esos aspectos. Lo otro es que también recuerden que las personas con este tipo de discapacidad se incomodan rápidamente. Ya, o sea, va a pasar unos 10, 15 minutos y si estamos con otras personas, o sea, a ver, si el testeo lo voy a realizar con un grupo de 5 y quiero agrupar a esas 5 personas con discapacidad intelectual, no creo que funcione mucho porque si estamos atendiendo alguna duda a uno de ellos y nos acercamos, los otros 4 se van a incomodar y van a empezar a hacer bulla, van a empezar a ir por acá, se van a distraer y no vamos a tener cómo manejar esa situación. Entonces, si vamos a realizar un testeo para personas con discapacidad intelectual y son 5, tenemos que tener mínimo 3 personas para que apoyen en el lugar, ¿no? Para que si los demás empiezan por ahí, se distraen mientras yo atiendo a uno, los demás o la otra persona continúe con los demás. Entonces, ellos tienden a incomodarse, más que incomodarse, a distraerse muy rápido. Por ejemplo, estoy explicando algo aquí en la pantalla, pero justo en el lugar donde voy a hacer el testeo, al costado hay como decoración, hay un muñequito de Garfield o hay una tacita de Garfield. Y la persona está mirando primero la pantalla, pero en una de esas voltea y, ay, tienes un Garfield y se va a distraer y va a empezar con eso. Entonces, nos va a ser más difícil sacar eso y decirle, no, mira, dámelo y vamos a continuar acá. No podemos, o sea, tenemos que ver la forma de cómo lo distraemos nuevamente y volver a la pantalla. Entonces, evitar de que el lugar donde va a ser el testeo tenga estos distractores, ¿sí? Entonces, que tenga únicamente los materiales o el material de trabajo, en este caso. Igualmente, si va a ser de manera virtual, el testeo, podemos también apoyarnos en la familia para que sea un apoyo y no pueda, ya que ellos tienen más manejo de la persona, con el familiar puedan también guiarnos cuando
darnos ese soporte y cuando la persona esté saliéndose del contexto en el cual estamos tratando. En este caso, la aplicación que vamos a utilizar o la página a implementar. ¿Sí? Entonces, vamos por allí. A ver, no sé por acá. Ok, en el caso de las personas con discapacidad psicosocial o mental, como les había comentado, sí necesitamos entender y justamente tener mayor amplitud al respecto de este tipo de discapacidad. Como les dije en un inicio, no todos los diagnósticos, la discapacidad mental implica varios diagnósticos, varias ramas, ¿no? Varios tipos de diagnóstico por el cual se da esta discapacidad. Y no todos los diagnósticos tienen la característica de que la persona me va a atacar. No, no es así. No, no siempre la persona con esta discapacidad ataca, así es que no confundamos, no pensemos en que tiene discapacidad mental, me va a atacar. No, hay personas incluso con un diagnóstico que supuestamente parece agresivo, esquizofrenia o bipolaridad, y no siempre son de atacar, algunos pueden ponerse a llorar, no se deprimen rápido, ¿no? Entonces hay diferentes reacciones. Entonces, también justamente lo importante es, al igual que con las personas con discapacidad intelectual, evitar distractores, hablarles de manera sencilla, tratar de hacer el testeo de una manera rápida, de una manera concisa, ¿no? Em, y justamente ayudarnos con el paso a paso, ¿no? Justamente en las personas con discapacidad intelectual también ellos son muy visuales y van a imitarte, pero en las personas con discapacidad mental, aparte de imitarte, ellos van a ver la caracterización que tú hagas en el paso a paso. Entonces, si grabamos un video sencillo y práctico con el paso a paso, también vas a tener una herramienta importante allí. Lo importante, lo más resaltante es acá tratar a la persona sin hacerle alusión a su discapacidad, no hacer gestos que indiquen el tema de su discapacidad. A veces están brindando atención al público y dice, su compañera le habla, ¿estás ocupada? Sí, estoy con una persona y le enseña así, ¿no? Hace este gesto de mover el dedo alrededor de la cabeza, ¿no? Como que está rayada la persona, tiene un problema. Y estas personas con discapacidad mental son bien intuitivas, ¿no? Entonces, y se molestan. Esto más bien puede generar que la persona se altere. Entonces, lo ideal es tratarlos de una manera adecuada, ¿no? Indicarles, vamos a realizar esto, darles las pautas de una manera práctica y poder acompañarlos en este proceso de testeo, estar con ellos, ¿no? Quizás organizar el testeo de una manera por separado, ¿no? No les recomiendo, en el caso de discapacidad intelectual y mental, los testeos en forma conjunta. Yo recomiendo que sean de manera personalizada. Y podría darse el caso, por ejemplo, de una persona que tenga una discapacidad de sordoceguera. La sordoceguera no es más que la unión de la discapacidad auditiva y la discapacidad visual. No. Entonces, se puede dar el caso, hoy por hoy ha aumentado el número de personas con este tipo de discapacidad. Sin embargo, para que ustedes se comuniquen directamente con una persona con este tipo de discapacidad va a ser muy complicado. Ellos todo el tiempo tienen una persona al costado que son como su intérprete. La lengua de señas que se utiliza regularmente de esta forma en las personas con discapacidad auditiva, para ellos lo van a utilizar en la palma de la mano. Esto se llama la dactilología, ¿no? Porque a través del tacto ellos van a poder sentir que cómo con el movimiento de la mano, qué es lo que significa y qué están hablando. O sea, la lengua de señas en las palmas de la mano. Y como nosotros no lo sabemos manejar y no vamos a poder aprender esto de un día para el otro, sí la comunicación va a ser dirigiéndonos a la persona, pero a través de su traductor o su intérprete. Nosotros le vamos a decir, hola Juan, mi nombre es Berta, hoy día vamos a probar nuestra plataforma y la persona, su intérprete, le va a estar traduciendo. La persona con discapacidad, esta discapacidad puede que hable, puede que diga, mucho gusto, él mismo, porque ya le están traduciendo,
o también que le tome la mano a su intérprete y le haga las señas también en la mano y el intérprete va a estar diciendo, dice que mucho gusto, que cuando gustes empecemos, vamos a guiarlo. Ellos son quienes se encargan, son el nexo entre estas personas con ese tipo de discapacidad y nosotros. No aquí no hay mucho más que redundar, digamos así, no hay más que ampliar, sino que al igual que en las personas con discapacidad visual, perdón, evitar también, por ejemplo, el tema de los obstáculos, evitar brindar las facilidades de accesibilidad en cuanto a que considerar de que si el testeo va a ser presencial, va a estar al costado su intérprete, la persona que va a interpretarles, que les va a hacer en dactilología, les va a explicar todo. Entonces, considerar ese espacio para ambos, ¿no? Son uno solo, digamos, en este caso. Entonces, sí hay que tener estos puntos en cuenta para no admirarnos. Eso también es un punto. Veamos el tipo de discapacidad que veamos. Venga una persona de repente con una amputación en la mano, con muñones o con un cuerpo diferente al otro, a los cuerpos regulares. No mostremos esta sensación de que, ay, qué raro, de que extrañeza al hablarle, al interactuar, que te quedes mirándole fijamente, porque es incómodo. Entonces, sí tratemos de ser lo más naturales posible, porque realmente, obviamente, si tienes una discapacidad severa y que es notorio, la mayoría de gente te queda mirando, ¿no? Y te ve como dicen algunos, ¿no? Nos ven como animales de zoológico en exhibición y nos quedan mirando, ay, mira, mira, no tiene brazos, mira, cómo caminará, cómo hará esto, mira. O hay personas de talla baja, por ejemplo, que tienen una estatura pequeña, ¿no? Y mucha gente, ay, qué lindo, vino la chiquita, se ve como niñita, es grande, y empiezan a hablar y la persona está allí escuchando. Entonces, imagínense cómo se siente esa persona, ¿no? Entonces, esa también es otra recomendación general, ¿no? No hagamos esos comentarios, tratemos a las personas, tengan la discapacidad que tengan de una manera natural. Bueno, entonces con esto también me complace en presentar para ustedes algo que les va a servir mucho, ¿no? Para este tipo de experiencias que ustedes van a tener para con personas con discapacidad. Son dos herramientas que desde CONADIS hemos venido implementando y están disponibles para ustedes. Es la guía para el trato adecuado a las personas con discapacidad y este año se ha actualizado, así es que está con una actualización ya más fresca según las nuevas normativas, las nuevas consideraciones que hay que tener en cuenta. Y otro material que es muy importante es el catálogo y es que está en el repositorio de recursos tecnológicos para personas con discapacidad. O sea, ahí nos va a mostrar más ampliamente lo que yo les he resumido acá, ya está de manera más ampliada. Esta capacitación del día de hoy, este taller, justamente reúne los puntos de estas dos guías. Yo les recomiendo que para el mayor manejo y una mayor expertise en ustedes, revisen estas dos guías, estos dos productos que tenemos para ustedes. Están en la página web de CONADIS de manera gratuita. Búsquenlos y van a tener más amplitud, como les digo, una mirada, una visión más ampliada de los puntos que se han venido abordando hoy día. Con esto concluyo. Muchísimas gracias, Gabriela. Y gracias a ustedes por estar aquí. A ti, Berta, muchísimas gracias. Qué exposición tan bonita y tan sensibilizadora, ¿no? Que muchas veces hace falta y desconocemos justamente el trato que se le debe dar adecuadamente a una persona con discapacidad. Y efectivamente confirmo que las personas con discapacidad son suficientes y se adaptan frente a las necesidades que se tienen, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionaste de una persona con discapacidad auditiva que aprende a leer los labios, y particularmente yo he desarrollado justamente esa habilidad por la necesidad. A pesar de que lo hago, las personas que interactúan conmigo no se dan cuenta, pero sin embargo, por detrás hay todo un aprendizaje que uno mismo hace para salir adelante, ¿no? Entonces, nada, vamos a dar en estos momentos un espacio
específicamente para que les hagan consultas abiertas relacionadas a la exposición, de repente algo que no les ha quedado claro. También voy a proyectar en este momento justamente el criterio 3, qué es lo que exactamente nos está requiriendo para adquirir el sello, específicamente para el nivel AA, que veo básicamente sería el nivel en el que podamos en estos momentos cumplir, ¿no? A ver, vamos en unos minutos, mientras que también se animan a hacernos la consulta. Bien, acá en las bases, ya ustedes conocen, son 6 criterios. Específicamente en el criterio número 3, se les solicita que realicen pruebas con usuarios con y sin discapacidad, ¿no? Como les mencionaba Berta, es necesario que se haga uso y se testee el servicio o plataforma digital que ustedes están postulando al sello con mínimo 3 personas sin discapacidad. Obviamente tendrían que ser, en este caso lo más recomendable, 3 personas usuarias de su servicio, ¿no? En este caso es lo más recomendable. Y como mínimo se debe testear con 2 personas con discapacidad, ¿sí? Ahora, nosotros no estamos poniendo una restricción en el nivel AA frente a qué tipos de discapacidad ustedes tendrían que hacer ese testeo. Ya quedaría a disposición de ustedes, a disponibilidad también, por supuesto, de las personas con discapacidad con las que ustedes tengan una apertura, tengan un acercamiento. Por ejemplo, dentro de las entidades públicas hay personas con discapacidad trabajando que les pueden ayudar a hacer este tipo de testeos, ¿no? Pueden ir ustedes a Recursos Humanos tiene esa información si es que ustedes desconocen, ¿no? Entonces, y también hemos puesto a disposición un canal mediante el cual el CONADIS les va a alcanzar un directorio de organizaciones organizadas y especializadas acá en Perú, que ya cuentan con personas con discapacidad que quizás voluntariamente pueden también participar en este tipo de testeos para que ustedes puedan cumplir con este criterio en el caso ustedes no tengan ninguna persona con discapacidad ni en la entidad ni en ningún conocido, ¿no? Entonces CONADIS también tiene este directorio de organizaciones, ahí están los correos electrónicos mediante el cual ustedes pueden solicitar. Y es ahí donde ustedes tienen que contactar con la organización, solicitarle el apoyo de la persona con discapacidad que tenga la disponibilidad, el tipo de discapacidad, ustedes también podrían coordinar con esta organización. Y cuando vayan a realizar este testeo pues, de usabilidad de su servicio o plataforma digital, ustedes determinen cuál sería el canal mediante el cual harían ese testeo, si lo van a hacer de manera virtual o de manera presencial. Ya Berta les ha indicado cuáles son las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta cuando se hace un testeo en virtual y cuando se hace un testeo presencial, ¿no? Entonces es importante también que ustedes ya de por sí preparen al equipo que va a estar a cargo de llevar o conducir el testeo, porque justamente estas consideraciones del buen trato, de cómo se tienen que dirigir, cómo se tienen que expresar, cómo le tienen que explicar y darles a entender la función que tienen que realizar, ya ustedes tienen que ir familiarizados con cómo es que se van a ustedes conectar con la persona con discapacidad. Entonces, importante que ustedes tomen eso en cuenta antes de hacer este acercamiento, ¿no? Bien, ahora, relacionado al nivel 3, que del nivel AAA del sello, sí es un poquito más complejo. De hecho, nosotros somos muy conscientes que también esta es una valla bastante alta, pero no imposible. En el nivel AAA se les solicita que hagan el testeo como mínimo con 5 personas por cada tipo, ¿no? En este caso sería 5 personas con discapacidad visual, auditiva, física, intelectual y o psicosocial. Entonces, sabemos pues que las entidades en este primer momento, o por lo menos en este año, van a ser muy pocas las que vayan a cumplir con este criterio nivel AAA.
Sin embargo, ya tienen ustedes la apertura de ya ir cumpliendo con el nivel AA, ¿no? Que es, como les mencioné, 3 personas sin discapacidad recomendados que sean usuarios de su servicio o plataforma. Puede ser que ustedes mismos, de repente ustedes tienen una mesa de partes virtual con algún módulo específico, se acerquen en ese módulo y aprovechen la oportunidad de que la persona está haciendo uso del servicio para que ustedes puedan documentar, ¿no? Ahora, si vemos el anexo número 3, ¿qué evidencias es la que se les está solicitando para que ustedes puedan cumplir con este criterio? Básicamente es documentar estas pruebas, ¿no? Es importante que ustedes evidencien que se haya realizado correctamente el testeo, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Lo pueden hacer a través de informes. Ustedes pueden, el coordinador de accesibilidad o la persona a cargo de estos testeos puede hacer un informe de resultados donde adjunte las evidencias correspondientes. Pueden hacer un video, pueden hacer fotos o cualquier material que demuestre que ustedes efectivamente hicieron el testeo de su servicio o plataforma con la persona con discapacidad, ¿sí? Es importante que ustedes documenten la evidencia, de lo contrario nosotros no tendríamos la certeza si efectivamente están cumpliendo con este criterio, ¿sí? Entonces, bien, voy a aprovechar de buscar los enlaces que Berta nos mostró en estos momentos y por favor tienen el micro aperturado, tienen el chat también para poderle hacer las consultas, alguna duda, alguna inquietud, aprovechando la expertise de Berta. Acá en el chat tenemos, a ver, Jacqueline nos dice, los testeos con las personas con discapacidad es luego de implementar la accesibilidad en el aplicativo. Claro, por supuesto, Jacqueline. De hecho, el servicio ya debe ser accesible para que la persona con discapacidad pueda hacer el testeo, porque salvo, también podrían hacerlo de manera, o sea, previa, como para que ustedes también puedan identificar qué barreras son las que actualmente tiene el servicio y corregirlas para que cuando se haga un testeo correctamente, ya la idea es que esas barreras ya no existan en el servicio. Ahora, por eso justamente en el taller 2, cuando hicimos el taller especializado con la experta de Chile, nos comentaba de que cuando uno revisa la accesibilidad de un servicio digital, lo hace de 2 maneras. La primera es hacer una verificación de el servicio o plataforma digital con herramientas automáticas, que estas herramientas automáticas les va a arrojar del 30 al 40% de errores de accesibilidad. Nunca les va a completar el 100% de los problemas de accesibilidad que tiene el servicio. Por eso es que esas pruebas, ese testeo o la auditoría previa que se tiene que realizar, se complementa con la interacción con el servicio. Por ejemplo, nosotros acá en la Secretaría, cuando auditamos un servicio digital, ejecutamos estas herramientas, nos arroja los errores, los documentamos, los asignamos a los especialistas que tienen que corregirlo, pero también hacemos uso del servicio instalando justo la herramienta que mencionó Berta, el NVDA, porque es un lector de pantalla gratuito. Lo instalo, escucho y simplemente navego en el servicio y voy identificando cuáles son las secciones que el lector de pantalla no está identificando, cuáles son las secciones de lector de pantalla está obviando, a pesar de que están en el elemento interactivo, o quizás cuando yo quiero activar o desactivar algún botón, no lo puedo hacer con el teclado, solo lo puedo hacer con el mouse. Todas esas pruebas se realizan con un testeo manual, ¿no? Entonces, si no sabemos usar esas herramientas, puede ser también, como Jacqueline menciona, puedes hacer que la persona con discapacidad te haga el testeo previo para que tú identifiques esas barreras, ¿no? Eso con la finalidad de que ya cuando hagas el testeo final, cuando ya hayas implementado correctamente la accesibilidad,
La idea es que el testeo ya supere las barreras que ya se habían identificado previamente, ¿sí? Ok, hay otra consulta. Gerson nos dice, buen día, ¿en qué consiste la certificación? Me refiero en que en algún portal o servicio que viene en la entidad va a figurar. Bueno, Gerson, el sello de accesibilidad se otorga para servicios o plataformas digitales que las entidades tienen ahorita a disposición y que con un trabajo robusto van a implementar correctamente los 6 criterios y al implementarlos postulan, en este caso nosotros ya tenemos un cronograma para que ustedes puedan postular su servicio o plataforma digital que ya cumple con estos 6 criterios y lo que se les va a otorgar es justamente este distintivo, esta certificación, ¿no? En este caso, nosotros tenemos una certificación que hace alusión al nivel AA y una certificación que hace alusión al nivel AAA, ¿no? Entonces, en el nivel AA, que es lo más probable que sean las entidades que adquieran este año, se les va a dar el manual de uso para que ustedes puedan incluir esta imagen en su servicio digital, por ejemplo, en su plataforma de mesas de partes, un ejemplo. Y no solamente va a ser un reconocimiento visual con el logo, sino que al hacerle clic te va a llevar a una declaración de accesibilidad donde va a especificar el servicio de la mesa de partes virtual de la Municipalidad de Lima, cumple con los criterios establecidos en el sello de accesibilidad digital desde la fecha desde que se le otorga hasta un año, porque recuerden que este sello tiene vigencia de un año justamente para garantizar que la accesibilidad se mantenga a largo plazo, porque Berta, ahí también tú me confirmarás, hemos visto, ¿no?, que hay algunas buenas prácticas de algunas entidades que han implementado la accesibilidad, el servicio es accesible, todo muy bien, pero pasó un par de meses o pasó el año y ya no es accesible, justamente porque hicieron actualizaciones, ¿verdad, Berta? ¿Ha pasado o no ha pasado? Sí, y gracias Gaby, siempre nos pasa regularmente que tenemos que justamente verificar que en las actualizaciones, en los nuevos, las nuevas incorporaciones que hagamos de las plataformas o los aplicativos que podamos incorporar, mantengan justamente ese criterio de accesibilidad que desde un principio se consideró. Y si se pueden mejorar o actualizar también esos criterios de accesibilidad, genial. O sea, la idea es que el servicio continúe siendo accesible para todas las personas con y sin discapacidad. Correcto. Y es ahí el sustento por el cual el sello tiene una vigencia de un año. También tenemos la posibilidad, el lineamiento del sello también establece de que cuando una entidad ya adquiere la renovación 2 años consecutivos, la tercera renovación ya se le da por 2 años, ¿no? Entonces, esa es en respuesta a tu consulta, estimado. Sí, el cronograma ya está fijado. Voy en estos momentos a proyectar el cronograma. Ya nosotros el día de hoy vamos a terminar básicamente con la etapa de orientación y ustedes van a tener del 10 al 28 de noviembre, vale decir que el 28 de noviembre hasta las 12 de la noche van a tener plazo para poder postular su servicio de plataforma digital que está cumpliendo con estos criterios. Ahora, hay entidades que de repente no tienen o no van a lograr con las fechas para cumplir justamente con los 6 criterios. No se me desanimen porque el sello, como les mencioné, también se va a aperturar para el próximo año. Entonces, dada la complejidad y ustedes ya a lo largo de todas estas sesiones han visto, no es solamente incorporar los criterios que establecen las pautas de accesibilidad, el sello va más allá, ¿no? Entonces, ya desde hoy, desde que ustedes toman conocimiento sobre esto, ustedes ya deben ir implementando con la finalidad de que cuando ya lancemos el sello del año 2026, ustedes ya estén preparados para poder postular, ¿sí? No vamos a esperar el último momento para poder cumplir con estos 6 criterios. Hay que ir avanzando, hay que ir coordinando, hay que ir verificando, ¿sí? No, Gerson, como les mencioné, el sello de accesibilidad es nuevo, recién la Secretaría lo ha impulsado desde este año. ¿Por qué desde este año? Porque este año, recién en junio, el 24 de junio, aprobamos el lineamiento para el diseño y desarrollo de aplicaciones
y servicios digitales accesibles. Entonces, todo va en línea, ¿no? Tenemos el marco normativo aprobado, también tienen el marco normativo que establece plazos para su implementación, justamente es por eso que la Secretaría viene impartiendo sus talleres. Hemos solicitado que las entidades públicas designen coordinadores de accesibilidad justamente para que sean los puntos focales que nos permitan hacer seguimiento de cómo va esta implementación, si necesitan apoyo. Por ejemplo, a los coordinadores se les ha compartido modelos de términos de referencia para que contraten desarrolladores, diseñadores, redactores de contenido, que es parte del equipo técnico. Se les ha dado material para que puedan contratar intérpretes en lengua de señas, se les ha dado material para que sepan cómo contratar con traductores en lenguas originarias, porque justamente el lineamiento establece eso, ¿no? Que el servicio sea accesible para todas las personas con discapacidad. Y Berta mencionó qué tan importante es para una persona sorda que el video tenga interpretación en lengua de señas. Hay personas con discapacidad auditiva, con sordera total, que su medio, su canal de comunicación es netamente lengua de señas peruana, ¿verdad, Berta? Ahí complementame un poquito. Sí, justamente se había mencionado los puntos de los dos aspectos, ¿no? El criterio en caso de las personas con discapacidad auditiva que usan la lectura de labios y el aspecto de las personas con discapacidad auditiva que utilizan bastante la lengua de señas, ¿no? E incluso se mencionó en un momento que su lenguaje justamente es reducido, por eso la lectoescritura también tiene que ser sencilla, ¿no? Si vamos a poner igual subtitulado, les comenté que debería considerarse el subtitulado y la interpretación a la vez en lengua de señas, pero en un lenguaje sencillo. La explicación que vayamos a dar tiene que ser siempre de manera sencilla para personas con discapacidad auditiva, de manera que se adapte, ¿no? No podemos de repente considerar solo las personas con discapacidad auditiva profesionales, como es tu caso, ¿no? O las personas con discapacidad visual que somos profesionales, como es mi caso. Hay personas con discapacidad auditiva que solamente tienen estudios primarios o hasta cierto grado de educación secundaria y no tienen un léxico, un vocabulario ampliado. Entonces, hay que considerar estas opciones de accesibilidad que corresponden de acuerdo al tipo de discapacidad. Correcto, muchísimas gracias, Berta. Ahora tenemos una consulta de César, nos dice, para los nuevos proyectos, servicios digitales, tanto los que ya están en producción y los nuevos que se vayan gestando, estos proyectos de sistemas y o aplicativos, entonces ya deberían, correcto, así es, estimado César. De hecho, la idea justamente también cuando hemos impartido el taller con el especialista de diseño, les mencionábamos qué tan importante es que ustedes es más, si nos vamos más allá con la presentación que nos hizo Débora, la accesibilidad y todo esto viene desde la investigación, o sea, desde la investigación, desde lo que necesita la persona con discapacidad en el servicio. A veces ponemos tantos recursos cuando solamente necesitan 2, 3. Entonces, en respuesta a la consulta, César, para proyectos nuevos, desde el prototipado debemos considerar el tema de la accesibilidad desde el prototipado, ¿ya? Y para los proyectos que ya están en producción, pues se tiene que hacer una auditoría para ver cuántos criterios se están aplicando, de los cuales cuántos no se cumplen, y hacer pues una hoja de ruta para que ustedes puedan corregir justamente esos criterios que no se están cumpliendo, ¿sí? Ok. Así es, al menos con el nivel AA, César. No, el nivel A es es el nivel más bajo y muy básico. O sea, en el nivel A es un nivel donde están los criterios indispensables para que una persona con discapacidad use el servicio. Desde el nivel AA ya estamos hablando de una accesibilidad más inclusiva, ¿sí? Ok, buenas tardes, se menciona que han brindado información, ajá. No, eso se les está otorgando directamente a los coordinadores designados por entidades públicas, ¿sí? Para el tema de entidades privadas, en este caso sí no estamos dando apertura, vamos a ver de qué manera podríamos apoyar, ¿sí? Pero en este caso,
Jonathan, por favor, a través de tu coordinador hagamos, y si no tienes designado tu coordinador, pues ya coordinemos la designación, ¿sí? Bien, muchísimas gracias, Berta. Acá todavía nos queda una presentación más. Te agradecemos de verdad de todo corazón, toda la Gracias. expertise, todo lo que nos has compartido el día de hoy. Muchas Hasta gracias, luego. Berta. Gracias. Listo. Entonces voy a, en estos momentos, continuar con la sesión del día de hoy. Bien, entonces ahora vamos a abordar el criterio 6. El criterio 6 se refiere a no encontrarse en un proceso de fiscalización orientativa al servicio o plataforma digital que vayamos a postular al sello de accesibilidad, ¿sí? Esta es una condición indispensable que demuestra el cumplimiento normativo que ya se tiene establecido en CONADIS. Entonces, para guiarnos en el desarrollo de este tema, específicamente en el criterio 6, tenemos el honor de contar con la presencia de Harold Orellana. Él es especialista en accesibilidad en las TICs del CONADIS, es ingeniero de sistemas con maestría en gestión empresarial y cuenta con una capacitación continua en accesibilidad tecnológica. Además, una amplia experiencia en soporte tecnológico y procesos de fiscalización. De hecho, Harold es quien hace los procesos de fiscalización a los servicios y plataformas digitales, ¿no? Sin más preámbulos, Harold, te damos la más cordial bienvenida. El espacio es todo tuyo. Voy a dejar de compartir para que puedas compartir tu presentación. Muchas gracias, Gaby. Gaby, ¿puedes, si no compartir tu presentación que tienes? Porque entré al enlace A y ver, no me permitía ya. Creo que ya se cerró. ok, dame un minuto para ayudarte. Claro que sí. Lo hacemos. Ya, entonces, lo... Sí, 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 dame un minuto para ayudarte. ¿cuál es tu- Se escucha bien, ¿verdad? Esa es la parte de exposiciones. Sí, te escuchamos y te vemos bien. Ujú. Ya, ok. Ya. Ok, a ver, vamos a ver. Presentación. Eso, como un conversatorio con jóvenes. ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti el Voy a descargarla porque me parece que ha habido actualización. ¿Sí? Unos minutitos, por favor. Sí, justo eso me pareció. Por eso no, Ujú. no puedo estar. muy bacán, ¿no? Sí, acá nosotros hemos sistematizado todas las presentaciones en un solo archivo, así que justamente en respuesta a la consulta de enviarles el material, sí se va a hacer, pero se va a hacer justamente al finalizar todos los talleres, que sería el día de hoy, ¿no? Aprovecho también mientras que voy descargando el archivo en compartir el canal YouTube, donde estamos subiendo todas las sesiones que hemos impartido desde el día lunes hasta el día de hoy. ¿Ya? Las sesiones que hemos impartido el día de hoy sí se van a subir el fin de semana y la estarían viendo el día lunes a más tardar, ¿sí? Entonces, tengamos eso en cuenta. Con la ley de presupuesto, que va todo para entidad. Unos minutos porque la diapositiva sí es bastante grande. Vamos a ver. Está descargando, salvo haga la presentación de la misma. Acá también podría hacerla, ¿no? O sea, yo creo que podríamos hacerlo de la misma lámina. A ver, presentación. No, dame un segundo que Ya, acá. voy a enviar una cosita al toque. Presentación. ¿Ya? Sí, así sí me funciona. Ya, perfecto. Entonces voy a compartir. Ya está. Tú me avisas para irte cambiando la diapositiva y bajar. Adelante. Listo, muchas gracias. Listo, entonces, como dijo Gaby, bueno, yo me voy a encargar de la descripción del criterio 6. Justamente para cumplir este criterio, la entidad debe presentar una declaración jurada, ¿no? Conforme al anexo que, bueno, se ha colocado también en la guía, ¿no? Este criterio no suma puntos, como lo dijeron, pero es un requisito indispensable. Entonces, si se evidencia que el servicio o plataforma se encuentra bajo un proceso de fiscalización, será declarada improcedente y el proceso de evaluación terminará. Siguiente, por favor. Bueno, este justamente es el modelo
del anexo de este criterio, ¿no? Es como ven, una declaración jurada simple, pero sí se está especificando, ahí estamos especificando que la entidad, bueno, va a presentar su plataforma, ¿no? En específico, y esa plataforma es la que no debe estar siendo fiscalizada por el CONADIS. Justamente hemos hecho esa precisión porque, por ejemplo, ¿no? Pueden tener múltiples plataformas. Por ejemplo, yo he fiscalizado lo que es la mesa de partes virtual de repente, ¿no? Pero se está presentando otra plataforma. Entonces, yo quiero postular, pero no con la mesa de partes virtual, sino voy a postular con mi plataforma de repente de algún servicio que estoy ofreciendo, ¿no? De repente, eh, vamos a ponerle un oficio de, no sé, un proceso, perdón, de un trámite que sea específico de la entidad y normal van a poder postular. Entonces, se precisa, para que tengan claro también que no es que solamente porque ya con nadie me fiscalizó, digamos, una plataforma, no voy a poder postular con otra. Sí se puede, ¿ya? Siguiente. Por si acaso ese anexo lo van a encontrar ahí mismo en la guía, así que, bueno, eso ya se les va a entregar para que hagan declaración y justamente una vez que ya ustedes hicieron el llenado, en este caso Gaby me va a remitir este anexo, ¿no? Y yo voy a hacer la validación correspondiente, ¿no? Como yo tengo ya todos bueno, ya tengo la data de todas las entidades a las cuales vengo fiscalizando. Entonces yo voy a hacer un filtro nada más y voy a corroborar que sea correcto esto, ¿no? Que no está siendo fiscalizada esa plataforma. Entonces, voy a hablar sobre el proceso de fiscalización que hacemos aquí en CONADIS, ¿ya? Tenemos una resolución de presidencia, ¿no? Que es la 2/2025, CONADIS-PRE, ¿ya? Esta es del 21 de julio del 2025 y es una directiva justamente, bueno, se aprueba una directiva que regula la atención y evaluación de denuncias al cumplimiento de las obligaciones fiscalizables en materia de discapacidad y la actividad administrativa de fiscalización del CONADIS, ¿ya? Entonces, ahí prácticamente está todo el esquema de cómo nosotros venimos realizando nuestras fiscalizaciones, ¿ya? Van a haber, bueno, fiscalizaciones que se hacen de forma ordinaria, van a haber fiscalizaciones que se hacen de forma orientativa. En este caso, para lo que es la accesibilidad en las TICs, ¿no? Que justamente es la que evalúa este tema de la página web, las fiscalizaciones que venimos haciendo es de manera orientativa. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de sanción. Entonces, pero sí hay una normativa para el cumplimiento del diseño y desarrollo accesible de páginas web. Entonces, nosotros, mediante estas fiscalizaciones orientativas, venimos haciendo, digamos, la evaluación de esta página, ¿no? Siguiente. Bueno, las etapas de la fiscalización. Según esta directiva que he mencionado, se tienen las siguientes etapas, que son etapa de planificación, etapa de ejecución, del informe de fiscalización y de los registros internos de la subdirección, que, bueno, como lo dice, ¿no? Registros internos, viene a ser un proceso interno. Entonces, más que todo, los tres primeros vienen a ser digamos, todo el proceso de fiscalización, ¿no? Vamos a ir explicando cada uno de ellos, ¿no? La etapa de planificación, la etapa de ejecución y del informe de fiscalización. Con ello cumpliría, digamos, todo el proceso de fiscalización de una entidad. Ya una vez que esté fuera de estas tres etapas, ¿no? La entidad, bueno, ya se diría que no se encuentra ya en un proceso de fiscalización. Entonces, voy a explicar cada una de estas tres etapas. Siguiente, por favor. Etapa de planificación. Nos dice que es el conjunto de actividades previas a la ejecución de las acciones administrativas de fiscalización con el fin de que éstas se lleven de manera eficaz, eficiente y eficaz. Acá lo que hacemos es justamente identificar al administrado. Nosotros tenemos
según nuestro PEI, ¿no? Vamos focalizando qué entidades vamos a fiscalizar. Entonces, bueno, vamos a eso trasladándolo a un plan de fiscalización y en nuestro plan ya programamos qué entidades vamos a fiscalizar durante el año. Entonces, mes a mes también hacemos una planificación, digamos, de lo que ya hemos puesto en nuestro plan anual, ¿no? Entonces, dentro del mes yo digo, ya, según lo planificado, voy a fiscalizar de repente 5 entidades que son gobiernos regionales. Entonces, ahí yo ya tengo que ir identificando los administrados que voy a programar en ese mes, qué tipo de fiscalización, en este caso, como les digo, para lo que es accesibilidad en las TICs, es orientativo, entonces eso se tiene que ir anotando ahí en esta planificación. Las acciones de fiscalización, sobre qué norma es que lo voy a fiscalizar, ¿no? En este caso, bueno, hemos venido utilizando nosotros la normativa de la ley 28530, bueno, que es, son los mismos lineamientos, pero en una versión antigua. Pero ya desde el siguiente año vamos a empezar a utilizar estos nuevos lineamientos que se han aprobado por PCM. Entonces, tenemos justamente ahí, cuando hacemos esta etapa de planificación, nosotros vamos identificando y colocando bajo qué norma vamos a hacer esta fiscalización. Y bueno, lo último que son las coordinaciones para la ejecución, que justamente esto se hace con el administrado. Nosotros lo que hacemos es remitimos un oficio, ¿no? Informándole sobre la fiscalización que vamos a hacer, bajo qué normativa, todo lo que hemos dicho, ¿no? Todo lo que hemos planificado, lo ponemos en el oficio y en este caso nosotros ponemos una fecha tentativa para poder fiscalizarlo, ¿no? Esta fecha, claro, es una fecha tentativa, digo así, bueno, es la programada, pero justamente con esas coordinaciones, de repente el caso del administrado, de repente no pueda tener a su personal de TI, sobre todo, ¿no? Podemos ya reprogramar esta para otro día. Entonces, justamente se quiere la participación de personal de TI, porque en estas fiscalizaciones vamos a ver el siguiente mejor, la siguiente diapositiva, ahí justo explico lo que es la etapa de ejecución, ¿no? Entonces, en esta etapa de ejecución nos dice que comprende el desarrollo de la actividad administrativa de fiscalización, con la cual se busca la obtención de evidencias respecto del cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones fiscalizables. En esta etapa se desarrolla según el tipo de fiscalización. Ya, entonces, una vez que ya hemos notificado, ¿no? Hemos programado esta fiscalización, viene la etapa de ejecución. Una vez que ya llega fijada la fecha, como le digo, o de repente si se reprogramó, bueno, ya se tiene esta nueva fecha. Nosotros durante la fiscalización, como les he mencionado, nosotros pedimos que asista un personal del TI. Entonces, durante la fiscalización, si es que tenemos este personal de TI, nosotros hacemos una revisión de la página web, ¿no? Utilizando obviamente tecnologías de apoyo, por ejemplo, el NVDA que ya les han mencionado, este lector de pantalla, también lo utilizo yo porque es gratuito justamente. Utilizo también extensiones de Chrome, ¿no? Para evaluar el tema de contraste de colores, el tema de textos alternativos, entre otros, ¿no? Entonces, utilizo diversas tecnologías de apoyo para poder evidenciar que se esté cumpliendo con estos lineamientos. Y acá justamente nosotros le vamos explicando al administrado lo que se va encontrando, ¿no? Lo que está bien, ¿no? Normal, pero donde encontremos incumplimientos, le vamos a brindar recomendaciones de cómo mejorar ello, ¿no? Puede ser de repente que se identifica un enlace que no es claro para el usuario, ¿no? Muchas veces ponemos unos enlaces, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se usa iconos. Al icono, una vez que llegamos, digamos, con el lector de pantalla, muchas veces tiene insertado un enlace, pero este enlace solamente le lee la ruta, ¿no? Le lee digamos,
www tal. Ya. Entonces, no le está dando una reseña correcta, un destino claro de dónde lo va a llevar este vínculo, ¿no? Entonces, para esto se puede utilizar diversas técnicas, por ejemplo, como el atributo area label, ¿no? Para poder, digamos, indicar ahí bueno, es una etiqueta interna, ¿no? Que se va a hacer, como le digo, mediante código. ¿Ya? Le vamos a colocar una descripción que deje en claro, digamos, dónde lo va a dirigir este enlace. ¿Ya? Entonces, van a ver diversas técnicas, como le digo, de acuerdo a la casuística del CD. Puede ser que, por ejemplo, ¿no? Se está utilizando un CAPTCHA, ¿no? Que es de texto. Y entonces, estos CAPTCHA de texto no son accesibles. Entonces, ya tenemos opciones por ahora, ¿no? Por ejemplo, este reCAPTCHA versión 3, que es muy accesible. Y también hay otro, el Friendly CAPTCHA, que es también bastante accesible. Entonces, ya hay digamos, métodos para corregir muchos de estos errores. Entonces, de acuerdo a la evaluación, ya se va viendo dónde se encuentran inconvenientes y se van brindando recomendaciones con ello. Ahora, estas recomendaciones nosotros las vamos colocando en una acta de fiscalización. En caso de que sea una fiscalización de gabinete, ¿no? Bueno, donde no prescienda también la presencia del administrado, ¿no? Que también hacemos este tipo de fiscalización, y esto también está en esa directiva que dejo mencionada ahí. ¿Ya? Entonces, en caso de que se asiste, ¿no? Lo notamos en el acto de fiscalización. En el caso de gabinete, si no existe, igual estamos registrando en un documento de registro de información. Estamos registrando, digamos, todo lo que encontramos. Entonces, una vez que termina esta actividad administrativa en este caso, llegado a ello, todavía no hemos terminado todo el proceso. Entonces, vamos a pasar a la última etapa. Siguiente, por favor. Del informe de fiscalización. Entonces, esta viene a ser la última etapa. Ya tenemos, como les digo, el documento de registro de información o el acta de fiscalización, donde se han anotado, digamos, los incumplimientos que se han encontrado, si es que se ha encontrado, más bien dicho, con su recomendación. Y si no se ha encontrado, también se va a informar, digamos, que no se ha encontrado incumplimiento. Entonces, una vez que ya tenemos estos documentos, ¿ya? Vamos a pasar a esta etapa del informe de fiscalización. Acá nos dice que en caso se trate de una fiscalización orientativa, se emite el informe de fiscalización, el cual concluye en recomendaciones de mejoras al administrado e identifica riesgos y alertas. El referido informe es emitido por la Subdirección de Fiscalización y es notificado al administrado. Y justamente eso, ¿no? Entonces, esta es la última etapa, ¿no? De lo que es nuestro proceso de fiscalización. Ya una vez que tenemos los documentos, vamos a elaborar un informe, vamos ahí a detallar también lo que se ha encontrado, ¿no? Lo que hemos encontrado, algunas imágenes y las recomendaciones sobre todo, ¿no? Cómo poder mejorar ello, ¿ya? Y esto lo vamos a trasladar a través de la mesa de partes, lo vamos a enviar al administrado, ¿no? Bueno, esto ya sale a través de la subdirección de fiscalización y se remite a través de nuestra mesa de partes, ¿no? Al administrado. Entonces, ya una vez tienen tomado conocimiento de lo que se ha recomendado en la entidad, ¿no? También muchas veces pedimos lo que es las acciones, ¿no? Que nos informen de las acciones que se van a tomar. Y bueno, ya algunos administrados nos brindan respuesta de lo que han realizado, ¿no? Puede ser que justo durante el año ellos han podido resolver, digamos, estas adecuaciones, estos cambios, y nos informan, ¿no? En este caso nos dicen ya, por ejemplo, yo tenía dos inconvenientes, incumplimientos, y ya lo he adecuado. Entonces, ya esto ya no está dentro de la etapa de fiscalización, pero ya yo me encargo de hacer una revisión de ello, ¿no?
pero esto ya lo dejamos de manera interna. Entonces, esto ya no lo tomamos como parte de la fiscalización. La fiscalización termina hasta el informe, ¿ya? Y luego lo que se va más adelante, ya, bueno, nosotros igual lo vamos a registrar y nos vamos a comunicar con la entidad en caso de que de repente no hubieran hecho bien una de esas correcciones. Ya. Siguiente. Bueno, este es el marco normativo, como les digo. Este es, bueno, el marco normativo que tenemos aquí, ¿no? Respecto a la accesibilidad en las TICs. En la ley 29973 tenemos una mención en el artículo 23, que nos habla de la accesibilidad en las tecnologías de la información y comunicación. ¿Ya? Entonces, para resumirles, acá se habla, pero a grosso modo, de que las entidades públicas y privadas, ¿no?, que ofrecen servicios servicios al público, más que todo, ¿no? Servicios bueno, diversos servicios, pero que son para el público, o sea, prácticamente todas, ¿no? Deben contar con opciones de acceso para personas con discapacidad, ¿no? Lo ven así a grosso modo, como le digo, no hay nada específico. Esto, bueno, también se ha hecho recomendación para que puedan hacer una modificación ahí, ¿no? Pero bueno, mientras se tiene así, está así. Tenemos también la ley 28530 y su reglamento. La ley 28530 es con la que veníamos evaluando nosotros, ¿no? Esta ley en su reglamento, más que todo, como anexo, tiene los lineamientos para el diseño y desarrollo accesible de páginas web. Bueno, en sus siglas en inglés es la WCAG 1.0, ¿ya? Entonces, esta versión ya venía de tiempo de pasada, ¿no? Entonces, justamente con PCM, mediante reuniones, bueno, el PCM justamente impulsó ello, ¿no? Esta actualización y dio la ocasión de la creación del sello, ¿no? Y se impulsó, digamos, con más fuerza esta actualización. Entonces, justamente mediante esta resolución de CGTD, número 1/2025 PCM CGTD, se aprueba el lineamiento para el diseño y desarrollo accesible, desarrollo de servicios o plataformas digitales accesibles para personas con discapacidad en las entidades de la administración pública. Entonces, aquí ya, bueno, se tienen, bueno, como les dije, sus siglas en inglés, la WCAG, pero en la versión actualizada, en la 2.2. Y esta es la que, como les digo, va a utilizarse sobre todo para lo que es entidades públicas, ¿no? También, bueno, ya también se puede utilizar para lo que es entidades privadas, pero esto ya va a ser facultativo, ¿no? Entonces, nosotros desde CONADIS también vamos a empezar la evaluación de todas las entidades bajo estos lineamientos. Entonces, aquí también mencionar que muchos de los puntos que se vienen evaluando son los mismos, pero en esta versión actualizada, ¿no? También se han dejado de lado, digamos, algunos puntos que ya están desfasados, ¿no? Y se han habilitado otros nuevos. Entonces, pero igual se debe tener en cuenta, digamos, como recomendación prácticamente, ¿no? Un mínimo del nivel AA. Ya creo que les han explicado en expositores anteriores de lo que es el nivel AA, el nivel AAA, ¿no? El nivel AA es digamos, el recomendado, el que se recomienda tener como mínimo, ¿ya? Entonces, el nivel AAA, bueno, también es facultativo, no digo que no lleguen hasta ahí, sino que se tenga en cuenta, pero ya es, digamos, el último nivel y, bueno, tiene más exigencia. Siguiente. Creo que con eso termina. Sí, con eso Muchísimas termina. gracias. Sí. ¿Qué aportes a las? Entonces, bueno, solo me queda decir que, bueno, este tema que he estado viendo sobre
la mayoría de estos lineamientos son para el diseño y desarrollo accesible. La mayoría se va a tener que hacer la modificación mediante códigos, ¿no? Y bueno, también, como les digo, se pueden encontrar herramientas gratuitas, ¿no? Como extensiones, como lectores de pantalla gratuitos. Pero esto, como hay diversos, ¿no? Esto ya depende de la mayoría de la comodidad, digamos, de las personas para su uso. No sé si tienen. Listo. Muchísimas gracias, Harold. Bien, para redondear, estimados, el criterio número 6, como ya les mencionó Harold, prácticamente es simplemente llenar, en las bases del sello tenemos un anexo número 6, en el cual es una declaración jurada, en el cual ustedes deben de llenar y simplemente adjuntar al cumplimiento del criterio número 6, ¿sí? No hay más ciencia aquí. Lo que Harold les está explicando es básicamente todo el proceso que él realiza en CONADIS a una entidad cuando ya está en un proceso de fiscalización, ¿no? Entonces, ellos como CONADIS es el rol prácticamente, tiene el marco normativo de la ley 29973, la Ley General de Personas con Discapacidad, bajo sus facultades, en el marco de sus funciones. Ellos fiscalizan y no solamente el cumplimiento de la accesibilidad física, también abordan el tema de accesibilidad digital. Entonces, justamente por eso es que es un requisito que no estén en un proceso de fiscalización, ¿sí? Entonces, solamente tienen que llenar el anexo número 6 y adjuntarlo en el formulario donde se les solicite la evidencia del criterio número 6, lo adjuntan, ¿sí? Eso sería todo referente al criterio número 6. ¿Alguien tiene alguna consulta o algo adicional para ya culminar con la sesión y se me vayan a almorzar? Estamos justo en un horario ya, en un horario ya establecido. ¿Algo no les quedó claro? ¿Todo claro con el criterio número 6? ¿Sí? Todo claro, perfecto. Listo, entonces nada, justo en el chat ya les compartí el enlace específicamente donde hemos creado una lista de reproducción específicamente para todas las sesiones que hemos venido impartiendo. ¿Ya? Las sesiones del día de hoy se van a cargar, como les digo, el fin de semana, el día lunes ya las podrían ver, la sesión de Berta, la sesión de Harold, y las demás sesiones ya están cargadas ahí, ¿sí? Igual, como les mencioné en las sesiones anteriores, ya desde a partir del día lunes vamos a hacer el envío de la presentación de todas las ponencias que hemos visto desde el lunes hasta el día de hoy, junto con los materiales y enlaces que cada expositor se comprometió a compartir, ¿sí? Vamos a hacer un único correo para poder compartir toda esa información, ¿sí? La idea no era estar mandándoles correo todos los días, la idea es hacer un único correo con todo el material, ¿sí? Bien, listo, estimados. Muchísimas gracias a todos por su participación y gracias, Harold, por tu exposición, gracias por la explicación de este criterio tan importante. Y bien, que tengan una bonita tarde. Eso sería todo y finalizamos esta sesión de orientación que está establecida en las bases del sello de accesibilidad. Muchas gracias a ustedes por permanecer conectados en todas estas sesiones. Gobierno del Perú.